Entonces preparamos ahí nuestros cuadernos, lo que usamos para tomar las notas. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre la serie que hemos estado viniendo estudiando, ¿cierto? Que es En la Cena con Jesús. Y hemos llegado a un punto en el cual eh, van a empezar a suceder, ¿cierto? Algunas cosas que provocarán ciertas emociones, eh, cierta situación tensa entre los que estaban compartiendo la cena, es decir, Jesús y sus discípulos. La sesión del día de hoy que nos corresponde hoy lleva como título Tristeza y Debilidad. Amén. No sé si alguien puede preparar por ahí Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. Os repito, Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30 y los versículos 36 y 37. Bien, y de ahí lo vamos a leer, pero mientras se preparan esos textos que serían Juan 13, versículos 21 al 30, y el mismo capítulo 13, pero el versículo 36 y 37. Entonces, el objetivo de este capítulo que vamos a compartir, esta sesión que vamos a compartir, la número 4 de esta serie de 6, es que podamos reflexionar sobre dos, dos ideas principales y dos advertencias que encontramos también acá, que es sobre los seguidores aparentes de Jesús y los seguidores según las propias fuerzas. Esa es como va a ser la idea que vamos a estar tratando de lograr. Y obviamente, como hemos estado buscando en estas sesiones, es provocar cambios en tres áreas. En el área del pensamiento, es decir, comprender en un sentido más profundo las propias debilidades a las que estamos expuestos por la sola condición nuestra que es humana. Además, oramos a Dios también para que cambios se produzcan en nuestras emociones, ¿cierto? Porque es parte de nuestra condición humana. Dimensionar la enorme necesidad que tenemos de qué cosa, de ser guiados, empoderados y sostenidos por el Espíritu Santo. Y además, que eso no quede algo teológico o solamente un pensamiento o una emoción, sino que produzca cambios en nuestra conducta, es decir, reconocer la necesidad de emprender un proceso de qué, de restauración cuando hemos caído por nuestra debilidad o producto de nuestra debilidad. Entonces, en esta presentación nos va a permitir pensar en un tema que es difícil, ¿ok? Nos ayudará a reconocer con más profundidad, a conocernos nosotros con más profundidad y sobre todo la amenaza que representan nuestras propias debilidades. Eso es muy importante y no es fácil de pensarlo de esa manera. También hoy día es que podamos también adquirir herramientas. ¿Para qué? Para, ¿cierto? Ir delante de Dios y que Él nos puede restaurar y sacarnos de ese pozo en el cual pudiésemos estar. Jesús pasó por los mismos lugares que nosotros, por eso podemos acudir a Jesús para recibir nuestro socorro. Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado, es decir, Él también experimentó la debilidad humana. O sea, no sé quién tiene Juan 13, versículos 21 al 30, si lo quiere leer.
o si no lo leo yo, pero la idea es que también lo pueda leer uno. Dice Juan así, 13, 20. habiendo... Ah, lo voy a leer. Yo te voy a hablar de 13, 21, 30 al Sí, 30. sí. Ya, yo lo leo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Gracias. Si alguien quiere leer el 36 y 37, o lo leo yo. Me dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Vemos este hermoso episodio, ¿cierto? Pedro, pero también algo muy importante que había estado sucediendo, que Jesús había, ¿cierto? Lavado sus pies, como lo hemos estado viendo, había estado enseñando sobre el ejemplo, pero miren lo que dice el versículo 21. Dice, se conmovió en su interior, y esta otra versión dice, se turbó en su interior. Es decir, había un sentimiento profundo en el Señor en ese momento. Les invito a que podamos ver el video de la sesión de hoy y podamos también escuchar al pastor Samuel. La cena avanzaba. Todos estaban participando de ella. De pronto, el rostro de Jesús se puso tenso. Un momento de silencio fue percibido por todos. Aquel que iba a decir a todos: no se turbe vuestro corazón, siente una punzada que conmueve su alma. El silencio se rompe y el Señor hace un anuncio que iba a repercutir en todos los demás, produciendo tristeza e inquietud. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso las mentes de todos en mayor o menor medida recordaron las palabras dichas por Jesús en el viaje hasta Jerusalén? He aquí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Sonaban aún más intensamente aquellas otras. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Pero lo más tremendo es que el Señor hablaba de uno de ellos como quien le iba a entregar. Una rueda de preguntas surgió de los discípulos. ¿Seré yo? No podían dar crédito a aquello. Sin embargo, era el Señor, que conocía lo que había en cada uno, quien lo afirmaba.
Juan estaba situado en el círculo de los comensales cerca de Jesús. En algún otro lugar estaba Pedro, que le hizo una indicación para que preguntase a Cristo quién era aquel de quien hablaba. Era al que manifestaba amistad y compañerismo, como ocurría en las cenas, dándole un bocado de pan empapado en lo mejor de la salsa. ¿Oyeron todos la respuesta? Es posible que Juan le preguntase al oído, y es posible que la respuesta fuese dada de la misma manera. Jesús dio el bocado a Judas. Había estado con él por todo el tiempo de su ministerio. Había disfrutado de su compañía, de su enseñanza. Había visto sus milagros. Sin embargo, le movía siempre un interés egoísta en el discipulado. Estaba atento a cuánto podría sacar en beneficio personal. Comenzó robando de la bolsa común. Esperaba, como todos, un lugar de honor en el reino, pero Cristo no cumplía sus expectativas. En los días anteriores salió sin que nadie lo notara para proponer a los sacerdotes la venta de Jesús por 30 monedas de plata. ¿Acaso pensaba que Jesús se libraría de ellos y él se haría con la paga de su vileza? Jesús le dijo delante de todos: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nadie entendió aquellas palabras. Todos vieron cómo el Señor le daba el bocado del amigo, e inmediatamente el relato dice que salió enseguida, y era de noche. Juan dice que después del bocado entró Satanás en él. Ya no era libre, sino poseído por el maligno, que es mentiroso y homicida. Había estado durante un tiempo en la cena al lado de quien es la luz del mundo, que despeja las tinieblas de todo el que le sigue. Por eso, bajo el control del príncipe de las tinieblas, se perdía en la noche. Había estado con Jesús, pero nunca fue de él. Oyó sin duda lo que dijo sobre quién iba a cometer ese horrible pecado. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Mas, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La tensión era notable. Ninguno era capaz de asimilar lo que Jesús había dicho. En ese momento difícil, Pedro quiso afirmar su fidelidad al Señor. La idea de que iba a ser entregado prevalecía en su pensamiento. Él quería estar siempre cerca de él, acompañarle en toda circunstancia. Por tanto, le formuló una pregunta: ¿a dónde vas? La respuesta de Jesús: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. ¿Le parecía que ponía limitación a su fidelidad? Para manifestarle su lealtad, afirmó delante de todos: mi vida pondré por ti. Jesús le miró directamente y le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Seguro que aquellas palabras impactaron aún más a los inquietos discípulos. Debieron ser como un golpe en el alma de Pedro. ¿Cómo podía pensar que le iba a negar? Era para él mucho más que un maestro al que seguir. Era un amigo al que ser leal. Había testificado ante todos en el camino a Jerusalén, cuando pasaban por Cesarea, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era posible que le negase. Además, sería aquella noche, y lo haría antes de que amaneciese, cuando por la proximidad del día solía cantar el gallo.
dos importantes lecciones deben ser consideradas. La primera tiene que ver con quienes son seguidores aparentes del Maestro. Su comportamiento es similar al de los verdaderos creyentes. Hacen obras semejantes, practican el culto, hacen obras que pueden ser tenidas como testimonio de su condición. Se llaman discípulos, pero no tienen al Señor en sus vidas. De estos dijo Jesús que un día ante su presencia pondrán como testimonio aquello que habían hecho. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de Cristo será impactante para ellos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. La salvación no consiste en obras religiosas, sino en tener a Cristo y conocer en intimidad a Dios. ¿Cuántos hay así entre los cristianos? La segunda lección tiene que ver con el fracaso de confiar en las fuerzas propias. La fidelidad a Cristo no nace del esfuerzo del hombre, sino de la comunión con Dios, quien opera en el creyente tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay poder sino en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. La verdadera fidelidad no se consigue por esfuerzo personal, sino por la acción del Espíritu. De ahí la importancia de andar en el Espíritu. ¿Qué les pareció el video? Excelente. Lo encontramos impresionante, impactante y obviamente cada palabra uno ya ha ido a través de la semana conociendo y entendiendo más sobre esto. Así es. Cada vez uno va aprendiendo más, ¿cierto?, de lo que Dios nos quiere enseñar. Ahí sí. Encontramos entonces ahí en este video varios puntos interesantes, pero este video también nos lleva a considerar uno de los momentos más tensos de todo el Nuevo Testamento. Jesús, acuérdense que se había levantado de la mesa para lavar los pies de sus discípulos y después de haber terminado este momento, ¿qué es lo que hace? Retornan a la cena. Y mientras está eso pasando, ¿cierto? Esta cena compartiendo, que la estaban compartiendo, de una manera que no se esperaba o que no estaba planeada quizás de esa manera o no era el contexto en una manera, por así decirlo, una manera inesperada, ¿cierto? Dice, de cierto os digo, o sea, esto es seguro, esto es verdadero lo que te estoy diciendo, es que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cierto? Eso es lo que vemos en el versículo 21. Fíjense que dice, se turbó en su interior o se conmovió en su interior. Y la vemos en otra versión, en la versión traducción del lenguaje actual, dice, después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, ¿se puede traicionar a Jesús sin traicionar a los demás? ¿Estamos todos embarcados en el proyecto del reino de los cielos o el reino de Dios?
Entonces el ambiente se puso muy tenso porque nadie esperaba tal cosa. Pero hay algo más. También nos recuerda en el video de que lo más grande es que el Señor hablaba de uno de ellos como quien le iba a entregar. Entonces, una rueda de preguntas surgió entre los discípulos. ¿Seré yo? Y para hacer esa pregunta, cada uno de los discípulos debía considerar alguna posibilidad, ¿cierto? De que fuera él mismo quien traicionaría a Jesús. Es decir, todos tuvieron la posibilidad o todos tenían la capacidad de traicionar. Ahora, para que podamos pensar o compartir, ¿qué reacciones nos provoca este momento de la cena entre Jesús y sus discípulos? A veces podríamos pensar un poquito ahí, meditar, imaginarnos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo hubiese sido el momento? Hemos estado en situaciones en las que alguien dice algo que no lo esperábamos, ¿no? O hemos recibido una noticia o ha pasado algo inesperado. Imagínate los rostros de tensión, la tristeza, la decepción que comenzó a estar en ese momento. ¿Qué otras emociones podrían haber sentido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que no fue tan así? ¿Que podría haber sido? ¿Que fue fácil? ¿Que fue difícil? ¿Qué piensan ustedes? Hay otra pregunta para que puedan pensar. ¿Cómo se habrá sentido Jesús, ¿cierto? Al provocar ese momento. Bueno, la Biblia al menos nos dice que él estaba muy preocupado, estaba turbado en su interior. Y quizás qué otras emociones que no nos dice el escrito podían haber ocurrido en su interior. Podríamos pensar, aunque no lo dice la Biblia, ¿habrá querido darle una última oportunidad al que estaba por traicionarlo? Tal vez, no lo sabemos, no lo dice la escritura. Pero la pregunta inquietante de Jesús provocó una serie de reacciones en sus discípulos. Vamos a tratar de analizarlas muy brevemente para y también tener una comprensión un poco más profunda. Primero, en la cena, ¿cierto? Hay un discípulo con una posición privilegiada. Dice que estaba recostado al lado de Jesús. Esto significa que esta persona, ¿cierto? Era el que tenía su cabeza más cerca, ¿cierto? Del pecho de Jesús. Y tenemos que recordar que muchas veces cuando nosotros leemos el texto o cuando nos imaginamos la escena, nos imaginamos sentados todos en un comedor, con sillas, ¿cierto? En una mesa grande, pero sin embargo, debemos recordar que antiguamente no se sentaban a la mesa como lo hacemos hoy, sino que se recostaban apoyados en almohadones o en cojines, ¿cierto? Para poder hacerlo. Además, esta persona, aparte de que estaba ubicado en una posición privilegiada, dice que el texto bíblico que recibe el nombre de qué? Del amado, el discípulo amado. Entonces su lugar era muy significativo porque estaba en una posición privilegiada y además era el amado. Y fíjense que en el versículo, en el capítulo 1:18 del mismo Evangelio de Juan, ¿cierto? Dice que a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La interpretación que debemos hacer es que, así como Jesús tiene una posición de privilegio frente al Padre, el discípulo amado la tiene con respecto a Jesús. De hecho, va a ser el único que
se entera sobre la identidad del traidor. Ni siquiera Pedro sabe de quién habla Jesús. Y, y Samuel dice ahí probablemente le tiene que haber preguntado, ¿cierto? Juan, quien era el discípulo amado, ¿quién va a ser, Señor? ¿Cierto? Porque todos estaban, seré yo, seré yo. ¿Quién va a ser, Señor? Y él le dice, nosotros leemos como aquel con el que moje el pan y se lo dé, como que lo dijera a viva voz, pero no tendría mucho sentido si fuese así, de que los demás no se hubiesen dado cuenta o que todos se hubiesen dado cuenta de quién era el traidor, porque imagínense, eh, ¿qué crees tú que hubiera ocurrido si los demás se enteraban de la identidad del traidor? Porque estaba traicionando a Jesús, cierto, pero también estaba traicionando a todo el grupo, a todo el equipo, habían estado desde el inicio juntos. Entonces, este discípulo tenía ahí una posición privilegiada y también tenía información privilegiada, ¿cierto? Entonces tenemos primero a este discípulo amado que era Juan, ¿cierto? Y luego tenemos a otro discípulo en la cena, Judas, que él salió de la cena y ¿qué hizo? Fue a entregar a Jesús. Es importante recordar que perdón, que Judas había estado con Jesús desde el principio de su ministerio, había estado por todo el tiempo de su ministerio, había disfrutado de su compañía, de su enseñanza, había visto sus milagros, había visto todo lo que él hacía, lo que había hecho, cómo había enseñado. Sin embargo, recuerdan que estuvimos hablando acerca de las expectativas. A él le movía siempre un interés egoísta en el discipulado, estaba atento a cuánto podría sacar en beneficio personal. Comenzó tomando algún dinero que no era de él. Esperaba, ¿cierto? Como muchos otros y como lo vimos anteriormente, un lugar de honor en el reino, ¿cierto? Porque pensaban que Jesús iba a derrocar el imperio en ese momento que los estaba subyugando como esclavos. Pero Cristo no cumplió sus expectativas. ¿Recuerda que estuvimos hablando acerca de las expectativas? Él no las cumplió para Judas. Y dice la Biblia que él lo vendió por 30, lo traicionó por 30 monedas de plata. Y muchas veces pensamos nosotros que era por el dinero que lo hizo, ¿no? Por esta recompensa económica. Pero en ese tiempo, 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo. Por lo tanto, no era tanto dinero, no era una suma exorbitante de dinero. Algo que digamos, bueno, la codicia le entró y por eso vendió a Jesús. No, pues más allá, él no cumplía con las expectativas, él no estaba eh, dando lo que Judas esperaba. Y luego tenemos a otro discípulo, que es Pedro, ¿cierto? Que interviene queriendo hacer qué cosa? Afirmar su lealtad a Jesús en toda circunstancia. Mi vida pondré por ti, versículo 37. Recuerdan que versículos anteriores, Pedro le había dicho, Señor, tú no me puedes lavar los pies, no, no hay modo. Y Jesús le dijo, si no lo hacía, no tendría parte con él. Entonces ahora después le dijo, báñame entero. Y Jesús, o sea, podemos ver cómo Pedro tenía esta impetuosidad, ¿no? Este ímpetu, esta emoción, esta fuerza de afirmar de afirmar cosas o de actuar de esa manera o decir que actuaría de esa manera. Pero Jesús le anuncia tristemente que él también va a traicionarlo. No como lo va a hacer Judas, pero sí con una negación inminente, que no sería mucho tiempo después, sino que sería esa misma noche. Interesante que podemos ver siempre la palabra a estos seguidores, podemos ver cómo nosotros nos reflejamos o cómo nos podemos identificar en cada uno de ellos. Pero al final hay dos lecciones que debemos considerar muy importantes. Son una advertencia para aquellos que seguimos a Jesús.
Y es, primero, debemos cuidarnos de ser seguidores aparentes de Jesús. Algo puede ser muy similar, muy parecido, pero no ser lo mismo. Y en este caso, estos seguidores están caracterizados por su comportamiento. Es similar al de los verdaderos creyentes, hacen obras semejantes, se practican el culto a Dios, hacen buenas obras, que esa obra además pueden ser un buen testimonio de su condición o aparente condición, se hacen llamar discípulos, pero aquí está la diferencia, no tienen al Señor en sus vidas. ¿Quién puede leer Mateo 7, 22 y 23? Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Acá. Amén. Léalo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Otra versión dice, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Bien fuerte que Dios te diga, yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo no los conozco. Eso es lo que está diciendo. Yo no los conozco, pero yo no tengo nada que ver con ustedes. Así es como lo describe la Biblia a estos aparentes seguidores de Jesús. Y eso es muy peligroso, es un peligro tener esta conducta. Y muchas veces creo que podremos caer o hemos caído en ser seguidores aparentes de Jesús, es decir, cumplimos con los ritos, cumplimos con cómo debiese ser aparentemente, pero no tenemos al Señor en nuestra vida. No es realmente Jesús el Señor, porque cuando decimos que Él es el Señor, es decir, que Él gobierna nuestras vidas, Él es el dueño de nuestras vidas, a Él le pertenecemos, pero decimos eso y hacemos otra cosa. Porque muchas veces todavía tenemos en nuestras mentes la figura de Jesús, el niño que nació en el pesebre, o el Jesús buena onda, podríamos decirlo, ese bonachón, pero olvidamos que Jesús es Dios, Jesús es soberano. Dice que todo se le fue dado la autoridad de ser llamado Señor. O sea, no hay nadie más con más autoridad que Jesús. Él es lo máximo. No hay nadie soberano que Dios. Ese es Jesús. Entonces, primero debemos cuidarnos de ser seguidores aparentes de Jesús. Y ahí cada uno de nosotros tendrá que eh, tomar, ¿cierto? Em, conciencia, reflexionar, hacer un análisis personal de, ¿estoy siendo un seguidor aparente de Jesús o no? ¿Cómo está mi vida? Y la segunda lección de cuál debemos cuidarnos es que debemos cuidarnos de confiar solo en nuestras propias fuerzas. La fidelidad a Cristo no hace o no nace, ¿cierto? Del esfuerzo del hombre, sino de dónde viene, de la comunión con Dios, quien opera en el creyente. Y podemos leer alguien que busque Filipenses capítulo 2 versículo 13, otro que busque Juan, Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, y otro que busque Gálatas 6 14.
acá Filipenses. Ok, léalo nomás. Filipenses 2:13. Que me salió publicidad. Eso es lo malo últimamente, la Biblia que sale por el celular que uno la tiene, Ujú, empezó a dar publicidad. claro, es el negocio. ¿Sí? Ya. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, ¿de quién viene? Del creyente que dijo en su interior, voy a hacer esto. ¿Qué dice el versículo? Dice, no, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, de ninguno de nosotros viene buscar a Dios. De ninguno de nosotros viene las fuerzas para tener primero la intención, las ganas, el querer, ¿cierto? El pensamiento y luego el obrar. Es decir, si nosotros tenemos buenas obras o tenemos buenos pensamientos, es netamente o exclusivamente porque provienen de Dios que no obra a través o en nosotros y que pone eso en nosotros. Veamos qué dice Juan 15:5. Él lo tiene. Acá. Ujú. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Una vez más, dice Cristo, dice que Él es la vid, es decir, Él es la fuente de la vida, Él es el que hace todo posible. Y dice que si nosotros estamos fuera de Él, es decir, si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. Una vez más, vemos que la naturaleza del ser humano es totalmente contraria a la de Dios en el sentido de que nosotros no buscamos hacer lo bueno. Nos damos cuenta de que dice que si no permanecemos en Él, porque el texto dice que si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Pero por lo tanto dice que si no permanecemos en Él, no daremos fruto, ¿cierto? Por lo tanto, es importante ver que, y miren lo que dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, cuando nosotros tenemos y vemos una fruta bonita, ¿cierto? Vemos en este caso una uva dulce, buen tamaño, ¿cierto? Que está buena, no es porque la uva sea en sí misma capaz de hacer eso, sino que es porque viene de la parra o de la vid, ¿cierto? Que le da esa nutriente, esa fuerza que produce finalmente eso. Es decir, no viene de nosotros. ¿Y qué tiene Gálatas 6:14? Amén. Acá. Pero Ah, bueno. lejos, Manuel, No, Léelo dale nomás. nomás, tranquila. pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Pablo, ¿cierto? Había dicho, y ese era su mensaje, que ya no vivía él, sino que era Cristo en él. Y que ya no tenía que ver con esta de su capacidad, sino que era el Señor Jesucristo. Es decir, ¿dónde estará nuestra gloria sino en Jesucristo? Por lo tanto, vemos que como debemos cuidarnos de confiar solo en nuestras propias fuerzas, porque el ser fiel a Dios, ser fiel a Cristo, ser un seguidor de Cristo, no nace de lo que podemos hacer, no nace de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad para ser constantes, de esforzarnos, sino de la comunión con Dios que nos opera en el creyente. Es decir, cómo estamos en Él para que Él haga en nosotros, para que Él establezca las fuerzas necesarias del querer como el hacer para que en nosotros esté lo que Dios quiere. Entonces, tenemos dos grandes lecciones que tenemos que cuidarnos
¿Con qué discípulos nos estamos identificando? ¿Estamos siendo aparentes? ¿Estamos traicionando a Jesús? ¿Estamos comportándonos como corresponde, pero en realidad no tenemos una comunión con Él? Porque si es así, entonces no lo tenemos. Llegará el día en que seremos negados. Estamos batallando en esto como algo muy difícil porque lo hacemos todo en nuestras fuerzas, o estamos confiando en Dios y que Él haga en nosotros. Este fue un momento muy tenso en la cena de Jesús con sus discípulos. Jesús lanzó al aire, ¿cierto?, una declaración estremecedora, que alguien lo iba a traicionar. Pero fíjense que esto no era del exterior, sino de los que estaban compartiendo la mesa con él. No vino un ataque externo fulminante de alguien que lo traicionó de esa manera, sino que fue de el interior. Por lo tanto, también tenemos que cuidarnos de eso. Y frente a esta tensión, destacamos que en lugar del privilegio del discípulo amado, y cómo este resultó un confidente y discreto, ¿cierto?, en su charla con Jesús, también vimos dos peligros, de que el ser seguidor solo en apariencia de Jesús, tenemos que tener cuidado con eso, y el de querer seguir a Jesús solo con las fuerzas propias. No es posible. No lo vamos a lograr si hacemos. Así que les invito a que podamos también reflexionar. Recordemos lo que hemos dicho respecto de los tres discípulos, Judas, Pedro y el amado. Reflexionemos sobre la actuación, ¿cierto?, de cada uno de ellos en la cena. ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué reflejaron sus intereses? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus fortalezas? Y la palabra de Dios siempre nos insta a que podamos compararnos con la palabra, es decir, es nuestra vara de medida. Comparémonos también con estos personajes. ¿Y dónde me estoy pareciendo? ¿Me estoy siendo como Pedro? ¿Estoy siendo Judas? ¿Estoy traicionando a Dios? ¿Estoy en una posición como el amado? ¿Estoy cerca de Jesús? ¿Dónde estoy? Y luego de eso, ora a Dios, oremos a Dios, pero ¿qué haciendo qué? Solicitando la guía del Espíritu Santo para poder imitar las cualidades que tuvieron estos hombres de Dios, porque muchas veces nosotros solamente recalcamos los errores, ¿cierto? Pero también podemos imitar las cualidades. Y Pablo por eso decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que imitar al Señor, pero también podemos imitar a aquellos que imitan al Señor. Entonces pidamos al Espíritu Santo que oremos a Dios para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos pueda dar las fuerzas, nos pueda instar a imitar esas cualidades y a evitar los errores. Y que el Señor, ¿cierto?, Jesús, nos ayude a seguir creciendo en esto del caminar con Él. Esa es como una aplicación práctica que les invito a que puedan hacer durante la semana. Reflexionemos sobre em, cómo está nuestra eh, relación con el Señor, qué tipo de seguidores estamos siendo, qué tipo de discípulos de estos tres que resaltamos, qué actitudes estamos teniendo. ¿Estamos más parecidos a las cualidades o a los errores? ¿Dónde estamos? Así que les invito a que puedan seguir eh, leyendo también más acerca de esto, escudriñando y orar a Dios para que Él nos ayude.